Hola amigos, estamos en el podcast de la Connie. Soy Connie Peña, soy ex candidata a diputada por la región de Coquimbo, arquitecta. Esta es una presentación ligera para los que no me conocen. Vamos a estar conversando de temas de la región, de política, de vida, de un montón de cosas. Un podcast misceláneo. Pero ahora el primer invitado es el republicano del momento en la región de Coquimbo. La promesa política regional que se viene es un hombre encachadísimo, joven, talentoso, profesional, pero ¿para qué voy a entrar yo en tanto detalle? Mejor que se presente él mismo. Muchísimas gracias, Connie. Muchísimas gracias, Víctor. Y también muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Efectivamente, hoy tengo que ponerme un poco a tono con la presentación que me acaba de dar la conductora. Feliz y agradecido. ¿Y quién es Brian Salazar? Soy parte del Partido Republicano, uno de las firmas fundadoras desde 2019 en adelante. He tenido bastantes experiencias dentro del Partido Republicano, tanto a nivel de campañas como en la propuesta que ha hecho José Antonio Kast desde los inicios hasta ahora que conseguimos el objetivo que fue que se constituyera como presidente de la República. Pero además de la política, soy una persona que trabaja en el sector privado. Actualmente soy asesor de inversiones en el sector de la banca. Es una de las cosas que me ha apasionado un poco desde muy joven, y después te lo puedo comentar un poco, Connie. Y de verdad, feliz y agradecido por la invitación y feliz y agradecido de responder sus preguntas y de que me puedan conocer también. Bueno, muchas gracias por recibir nuestra invitación y aceptarla. Y yo a Brian lo conozco desde la campaña para presidente José Antonio Kast, el presidente que nuestro candidato no ganó en esa instancia en el partido que yo sentía que me representaba, y me sumé a la campaña de José Antonio Kast, y ahí lo conocí, y un hombre con mucha energía, con mucho power, volanteamos juntos, banderazo, lo vi en actividades, así que lo conozco un poco y sé de todo lo que es. Y muy dinámica por tu parte como candidata a diputada, hay que decirlo también. Muchas A la gracias. Connie yo la miraba debatiendo en los diferentes foros y de verdad tenía un desplante, tenía mucha prestancia para conectar con el público, también un trabajo territorial sumamente grande, así que no, de verdad, yo creo que más que yo comentar un poco, también un poco aprender un poco de las cosas que has vivido tú también dentro de la política. Ay, Así que muchas una gracias. persona que también tiene una gran trayectoria dentro del partido nacional libertario o que fue en su Sí. momento, no sé, habrá que conversarlo después o no. Sí, mi corazón sigue siendo libertario. Pero Brian tiene una energía increíble, así que yo creo que es la promesa política que se viene, la renovación de la política, un poco dejar de lado la antigua política. Y yo creo que eres de los candidatos fuertes que se vienen para las próximas elecciones, de lo que decidas, si es que decides Bueno, tomar el desafío de algo. va también, bueno, siempre está a la disposición, uno siempre dice que la disponibilidad está con las personas, pero también uno tiene que vivir, tanto como cualquier militante, cualquier proceso que se pueda dar institucional. Entonces, bueno, gracias por ese spoiler, pero una de las cosas que me llamaba mucho la atención en política justamente era esa capacidad de conectar con las personas desde esta plataforma política que era el Partido Republicano. Yo creo que esas son las primeras veces que he podido conectar realmente con una colectividad o con un propósito dentro de un partido político, porque antes de eso no era militante de nada. Entonces, yo siento que desde esa línea he ido construyendo una especie de retórica o historia que principalmente se va en el eje de apoyar a otras personas, principalmente apoyar a las personas de diferentes, principalmente de Chile, porque no, mi historia política no solamente nace acá en Coquimbo, sino también tengo una parte en la región de Atacama. Fui parte como fui presidente regional de la Juventud Republicana en Atacama también, fui parte de la coordinación regional en su momento, fui jefe regional de la región de Atacama para la campaña de José Antonio Kast durante el 2021. Mira. Y después pasó el tiempo
Ya, me fui de la región de Atacama, me vine nuevamente a estudiar acá a la región de Coquimbo, Ingeniería Comercial, y de repente me lleva el telefonazo de Santiago: oye, Brian, sí que la Juventud Republicana necesita una persona que pueda nuevamente estructurar este núcleo, ¿nos puedes ayudar? Y obviamente pues, con esas ganas de siempre ayudar, ya, perfecto, ¿por qué no? Aceptaste el desafío Ah, y enhorabuena. Oye, pero quería preguntarte un poco, poco partir desde el inicio. ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu infancia? Queremos conocerte un poco más allá del político que ya eres, estás muy expuesto políticamente, estás en primera línea, pero conocer un poco al Brian más personal. ¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu infancia? mm. ¿Cómo lo pasaste? Y que un poco de ahí, cómo si desde siempre tuviste esta como vocación de servicio público, con desde chiquitita ayudando, o no sé, cuéntame. No sé en qué momento se pudo haber desarrollado esa parte de servicio público, porque cuando chico me consideraba muy egoísta, de verdad, sumamente Mío, egoísta. mío, mío. Claro, además yo y mi hermano, tengo un hermano gemelo, dato random, para que no es de derecha, es del otro lado, Ay, pero no me digáis que es arbolito. sí, es arbolito, y ni siquiera de los arbolitos piola, es de esos arbolitos que tenía esos pañuelos rojo y Oh, negro, que era básicamente la rama anarcocomunista, puta. creo que era el FEL en ese tiempo, un movimiento estudiantil, pero bueno, Por pero en sí, todos lados se cuece nada. bueno, o sea, entonces, tengo un pasado también bien, bien rojo, no mío, sino parte Ah, familiar, pero entonces no es condicionante muchas veces el núcleo o el entorno. Pero bueno, yendo al tema de los inicios, yo soy nacido acá en La Serena. Nací el 10 de diciembre de 1997. Tengo 28 años, chiquitito. claro, una guagua. Y claro, soy nacido en La Serena, pero malcriado en Huasco, en la provincia del Huasco, Vallenar, esas zonas. Ahí me crié en ese pequeño puerto, estudié mi enseñanza básica en el colegio Mireya Zuleta Astudillo, ahí me iba súper bien, y después estuve de primero a tercero medio en el Liceo Japón de Huasco. Después de eso, mi madre conoció a mi actual papá, mi padrastro, pero para mí es mi padre, y nos fuimos a vivir a Vallenar. Y ese último año en cuarto medio me cambié del Liceo Japón al Liceo San Francisco, un liceo católico, pasé de un municipal a un particular subvencionado, entonces la realidad era igual un poco distinta. Claro. Tanto las cosas pasar de un colegio que empezábamos el tiro con la materia, a un colegio que todos los días sagrados a las 8 de la mañana teníamos que rezar, a dar el Padre Nuestro, a la Virgen, a San Francisco, hacíamos obra social también, cosa que me cambió un poco también el tema de cuánto puede llegar a cambiar un modelo educativo con otro. Ahí fue mi parte más como adolescente, y ya después consolidándome con mi estudio de enseñanza media, me fui un tiempo a Copiapó. Yo nunca al principio no estaba con el tema de los negocios, ni con la banca, ni con las inversiones. Había empezado mi primera vocación profesional con el área de la salud, más a eso de 2015, 2016, me fui a la Universidad de Atacama a estudiar enfermería. Hoy, mira, hubiésemos tenido al enfermero Salazar. Claro, entonces me ingresé a la carrera de enfermería, no me gustó de partida porque, claro, yo ingenuamente, me gusta la biología, me gusta ayudar a las personas, que lo fui desarrollando después, yo creo que por esta raíz social que tiene como el franciscano. Eh, eh, pero de alguna forma no pude conjugar, la ciudad no me gustaba Copiapó, a pesar de con todo el cariño para las personas de Copiapó, pero no encuentro que sea una ciudad muy agraciada. Eh, y la Universidad de Atacama, a pesar de ser muy buena universidad para estudiar, la gente de allá no conectaba de alguna forma, tampoco conectaba con los profesores, no conectaba con el entorno, no conectaba con mis compañeros de clases, y tampoco, y obviamente, sumado eso a una desmotivación, una crisis vocacional, tampoco me iba bien. Entonces, No estabas en el lugar indicado, en el momento indicado. claro.
Una de las cosas que no necesariamente si tú juzgas a un pez por su capacidad de subir un árbol, el pez se va a sentir torpe toda su vida. Exacto. Yo creo que era ese pez en ese momento, porque de verdad nunca fui una persona que me iba mal en clases ni que me iba mal académicamente, pero sí me empezó a ir mal en esta área. En las primeras prácticas también me acuerdo que me eché un par de ramos, después me eché la primera práctica profesional, pero ni siquiera por tema académico, sino porque me enfermé y las simulaciones y prácticas profesionales del área de la salud tienes que tener un 100% de asistencia. Claro. Entonces pasó la misma, el médico no me dio la licencia, no se pudo justificar, chao. Dice, ya, con esto ya no... Fue una señal divina de que ese no era el camino indicado. Exacto. Le dije a mi mamá, que gracias a Dios mi mamá siempre me ha acompañado en las decisiones a último minuto que se me ocurren. Mamá, si es que quiero cambiarme de carrera, si es que no me gustó el tema de enfermería, y quería pedirte la opinión, obviamente. Y obviamente mi mamá estaba sumamente preocupada porque, ya hijo, pero ¿qué pasó? O sea, yo pensaba que la salud era lo que te gustaba. No, la verdad es que no, al final no me gustó. Y te quería pedir la opinión. ¿Y qué quiere hacer, hijo? Bueno, me quiero salir. Quiero dar quiero dar la PSU de ese tiempo, que ahora es PAES, pero en ese tiempo era PSU. Ya, estudio nomás, no se preocupe, sálgase, yo lo apoyo. Cosa que además tampoco era que vivíamos en unas condiciones sumamente económicamente estables, porque también mi familia no estaba pasando por un buen momento, pero aún así me apoyó mi madre. Qué linda tu mamá, siempre apoyando a los niños. Oye, dijiste que eras como de una línea franciscana, y que quiero llevarte un poco, cambiarte de tema, de una línea franciscana. Uno cuando se imagina un franciscano se imagina a alguien como con una bata, con un cordel, muy con votos de pobreza, y tú tienes un lado como una estética súper potente, súper fachero, que no se ve mucho en política, los hombres en Chile y en la región tampoco. Yo creo que igual marcas como un precedente en moda, por decirlo así. Okay. Quería cambiarte un poco el tema. ¿Qué te inspira? ¿Siempre has sido como preocupado de tu apariencia personal? ¿Es algo que se vino dando ahora como con la política? Porque finalmente, igual la imagen, como está puesta en escena, todo suma. Y creo que también suma también el hecho de que siempre estés tan impecable y la juventud que tienes, entonces no te hace ver como una persona no confiable. Creo que tu estética también habla un poco de seriedad y de responsabilidad. Yo creo que la primera asesora de imagen que tuve fue mi mamá. Efectivamente fue mi mamá porque ella siempre, de partida ella quería tener mujeres. Ya. Entonces a mi hermano y a mí nos amononaba casi como sus tamagotchi o sus monos, como sus muñequitos. Y siempre nos estuvo preocupado de tenernos buena ropa, de que combináramos, de que además, y si salíamos con ella, teníamos que ir bien vestidos también. Entonces, oye, Brian, sácate esta, se te ve horrible esta cuestión, ponte esto, esa bufanda, no, ponte esta bufanda. Entonces, ella fue la primera, yo creo que fue la gran influencia de cómo me he visto hoy en día, más como pseudo formal, moderno, formal, viendo. Ella fue mi primera inspiración, siempre me ha ayudado de ver, cuidar bien la imagen, y no por un tema superficial para otras personas. No, es una cosa de cuidado personal, del amor propio. Uno lo expresa de diferentes maneras, en la lectura, cómo te conservas, no sé, mente, espíritu, cuerpo, y además la estética exterior también es importante. No, y porque justamente eso, Connie, era lo que me comentaba mi mamá, que al final uno lo está haciendo por uno mismo. Y ya después cuando uno adquiere ciertos conocimientos en alguna área, no sé, medias sociales, y de esta línea como del crecimiento personal, uno busca cómo reflejar hacia afuera. No para el resto, sino cómo te sientes tú desde dentro. Entonces, claro, si al final desde dentro tenemos de alguna forma algún tipo de carencia o algún tipo de problema interno, de alguna forma eso se refleja en cómo nos vemos por fuera,
y después, si lo extrapolamos más macro todavía, lo vemos a nuestro entorno. Entonces, a veces, claro, no sé, sin tener a lo mejor sin tener escasez económica, por así decirlo, aún así no se puede ver una casa que no se ve muy estéticamente ordenada. Claro. Y a veces porque justamente todo parte de adentro. Sí. Y eso mi madre me lo estuvo desde siempre inculcando, desde siempre. Tu madre es una sabia. Claro, y además ella siempre tuvo mucho el tema del trabajo. Desde muy chica, ella no vivió con mi abuela, no, nunca vivieron, ella las crió su hermana. Entonces, igual es distinto que te críen los papás que te críen los hermanos. De alguna forma adquieres cierta independencia por no tener las figuras paternas, las dos, que te puedan cuidar. De alguna forma tienes que cuidarte por ti misma. Entonces ella aprendió a trabajar de muy temprano. Esto fue en esos tiempos, 1980, algo, ya empezó a trabajar en caminería, siendo mujer también, fue a la universidad, cosa que el entorno no era como para que una mujer joven, más encima, sola, pudiera lograr ese tipo de cosas. Y ese mismo discurso fue el que nos daba a mí y a mi hermano. Siendo que tampoco teníamos los recursos, ella siempre nos decía, hijo, tienen que ir a la universidad. Tienen que ir a la universidad, cosa que yo creo que ha cambiado un poco el tema en Huasco, porque en Huasco a las personas que llegaban al Liceo Japón habían dos líneas, la línea humanista, científico humanista, y la línea técnica. Y los que iban a la línea técnica les vendían de que su futuro era, sacaban el técnico medio y después iban a trabajar a la CMP o a la CAF. Y esa era su vida, de ahí ascender, todo eso. Y claro, o sea, me vendían eso en el colegio y la verdad a mí no me agradaba. Entonces la primera que me ayudó a romper un poco ese esquema de ese entorno era mi mamá. No, tienes que estudiar lo que tú quieras, tienes que hacer una buena carrera, sí. Tienes que ir a la universidad. Y siempre he sido de chico con esa mentalidad. Mi mamá siempre me estuvo poniéndome metas. Y obviamente ir creciendo como persona. Eso es como la parte más personal, por así decirlo, de el entorno donde estaba creciendo. Es increíble tu mamá, todo lo que logra una madre, el amor de madre con todos sus cuidados. Bueno, vamos a hacer la primera pausa y seguimos. Volvemos después de esta pequeña pausa y queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube. Aquí van a aparecer los nombres de las cuentas, también las de Brian, la mía personal también. Son varias cuentas, así que ahí para que nos sigan y vamos a estar contando novedades. Ahora, Brian, quiero llevarte un tema ya más álgido, la política. Pero partamos algo más relajado. Okay. ¿Cómo llegaste a la política? ¿Qué te incentivó? ¿Cómo llegaste al Partido Republicano? ¿Por qué republicanos y no otros? Cuéntanos un poquito ahí. Yo creo que si hago el nexo entre la primera parte que habíamos conversado y el cómo inicié en política, hay un gap, un entretiempo que fue cuando me salía. Entonces ahí me dediqué directamente a estudiar diferentes materias, matemática, lenguaje, y una cosa que me llamó mucho la atención fue el tema de los negocios. Fue el tema de la psicología de las personas, fue el tema de los modelos económicos, fue las políticas públicas. Entonces, las primeras veces que empecé a tener mis contactos con las ideas fue con unos videos de Axel Kaiser. Ah, muy bien. Perfecto, empecé con esos primeros videos. Entonces, yo empecé a escuchar al hombre, empecé a hablar del tema de la batalla cultural, empecé a escuchar un poco del modelo de Chile de libertad de empresa, de que al final la libertad de empresa termina generando una especie de beneficio social a través de la cooperación social también. Empecé a escuchar los nombres como Adam Smith, Friedrich Hayek, Mises, a empezar a escuchar libros como el tema de la acción humana. Entonces me llamó mucho la atención el tema de las ideas primero. Excelente libro para empezar en todo caso. Antes que la propia política en sí, me enamoraba de las ideas. Ya, gracias a eso, después empecé a estudiar un poco más sobre el mercado. Ya cuando era bien chico ya empezaba a meterme a las corredoras de bolsa, a meter plata, a comprar y vender acciones. Estudiaba análisis técnico, trading, criptomoneda. Se me abrió un abanico, un mundo sumamente grande.
Y está en paralelo también el crecimiento personal. Una cosa que es distinta al concepto socialista como en mentalidad, al concepto de libertad y fortaleciendo el individuo, la persona, es que al final el socialismo te dice que tus entornos te condicionan, pero no te dicen que puedes salir de ahí. Es como que terminas siendo esclavo de tus condiciones. Y acá, claro, en el crecimiento personal, etcétera, te enseña que pese a tus condiciones, tú con el acto de voluntad, tú puedes crecer. Entonces ya en mentalidad también a un nivel personal, eso ya me sacó totalmente me alejó de estas tendencias. Entonces, ya un poco más consolidado con esta idea, más como lo que quería un poco para mi carrera profesional, decidí estudiar ingeniería comercial. Y en ingeniería comercial el primer año ya estuve en mi primer roce con la política. Estaba el primer año 2019, llegué a la Universidad de La Serena y vi un póster sumamente grande que decía CDU, Centro Derecha Universitaria, que era el movimiento de Pancho Rego en ese tiempo, que era un movimiento que estaba generando núcleos en todo Chile en las universidades. Me metí a eso. Ese mismo día me llamaron para invitarme a una reunión creo que recuerdo que era un Ceremi en ese tiempo, 2019. Creo que estaba el gobierno de Piñera en ese tiempo. Y me invitaron, me escucharon un poco la idea, la postura que tenía con respecto a la libertad económica, la parte moral también. Y ese mismo día me invitaron a Viña del Mar, a un encuentro de líderes universitarios de derecha, que se llama Leadership Institute. Yes, Entonces ahí conocí a máquinas como Marcelo Rojas, Darío Paya, había muchas personas también que hoy actualmente son diputados, otros son autoridades, y yo recién llegando, para mí fue otra ventana que se abrió. Entonces me enamoró, ya me casé con esta idea, y no solamente en ideas, sino también ya en causa, en organización, ya participar de una colectividad. En ese tiempo yo era independiente todavía, hasta que, voy a decir su nombre, el Benja Torres, que él era si me está viendo Benja, un saludo, él era el encargado regional de la CDU en Coquimbo, y a él lo llama directamente Susana Verdugo, que era la encargada de Acción Republicana en ese tiempo. Ya me invita, que no recuerdo bien dónde era, pero era como para la salida yendo hacia Ovalle, y me invitan a la primera reunión de Acción Republicana cuando ya estaban hablando de que se estaban por constituir el movimiento para ser partido en la región de Coquimbo. Entonces, claro, escuché a la doctora Susana Verdugo, empecé a conocer ya, a presentar, a acercarme más con las ideas de José Antonio Cast. Había muchas personas que hasta el día de hoy ya estoy conviviendo con ellas, y yo, como siempre he sido bueno para hablar, levanté la mano, cuál era mi opinión respecto a las ideas. Siempre desde un punto de vista más económico, de por qué la planificación centralizada del socialismo no es bueno, porque la naturaleza humana es más individual gregaria, etcétera, bla, bla, bla. Y desde esa primera conversación me empezaron a llamar a reuniones, a participar, y yo le digo siempre a las personas que están entrando en política, para crecer en política, tú no tienes que llegar con las grandes ideas, ni los grandes títulos, ni las grandes ideas. Al contrario, tienes que llegar con la mayor disposición de trabajar, de aportar, de entregar soluciones, de participar de un proyecto que trasciende más que a ti mismo. Entonces yo era de esa concepción. Esa es la vocación de servicio público y no de los personalismos que muchas veces se ven en la derecha. Ahí se consolidó. Entonces, claro, mis primeras actividades eran hacer llamados para los apoderados de mesa, organizar grupos de WhatsApp de los militantes. Yo ya había firmado a eso como a mitad del 2019. Si vemos el padrón de militantes del Partido Republicano, yo soy como el número 20, por así decirlo. Oye, pero ¿cómo llegaste a Republicanos y no te fuiste por la UDI? Porque Darío Paya, Marcelo Rojas, el Institute Leadership está enfocado en la UDI, y de pronto como que te fuiste por una rama diferente, o sea, no tan diferente, pero... Sí, es que yo tenía muchos problemas con la CDU, ¿ya? Porque yo era como el facho del grupo. Ay, ok, ya. Entonces, claro, la CDU, si bien era centro derecha universitaria, era tan derecha. No era tan, o sea, son de derecha, ya voy a ser justo con Chile Vamos, porque ya de alguna forma ya somos, entre comillas, equipo.
Y claro, la mayoría de las personas que están en la CDU, como la mitad se fue a Evópolis, que son de una corriente liberal en lo económico y liberal también en lo cultural moral. Los otros se fueron un poco a RN, otra parte de la UDI, y yo fui más bien fui el único de ese grupo que después se fue a republicano. Entonces yo era una tendencia más conservadora. Es más, a mí me pololeaban más del movimiento gremial que de la CDU, entonces no sabía por qué estaba en la CDU y no en el movimiento gremial. Claro. Entonces, pero son cosas. Además, la única oferta que había en la Universidad de La Serena era la CDU, entonces entre participar y no participar, mil veces mejor participar. Entonces, por eso me entré al Partido Republicano, porque ahí te pololearon más. Claro, o sea, participaba con la juventud de la U en su momento, de Evópolis, tengo muchos amigos de Evópolis, los quiero caleta, admiro también su trabajo porque se han sacado la cresta también en la universidad y los fundaban mucho, y eso que eran centro-derecha, bien centro, y aún así le hicieron la vida imposible a la universidad, sobre todo en las facultades de humanidades. Sí, son muy violentos, los movimientos de izquierda son bien intransigentes. Claro. Entonces, ahí ya y cuando ya, por así decirlo, salí como del closet político, porque igual en mi militancia, mi parte en la participación en la política la tenía más menos reservada. Y cuando lo di para el estallido delictual. Porque recuerdo que en ese tiempo usaba más Facebook, di un mensaje de que parte de los grandes destrozos que se están haciendo y gran parte del caos que se está generando ha sido orquestado por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Sí, muy real. Y en Facebook, como todavía tenía gente de amistades antiguas que también eran muy amigos de mi hermano, me hicieron pebre. Me hicieron pebre, le llegaron capturas de ese post a mi familia, a mi hermano, y eso que es súper de izquierda en ese tiempo. Ahora empezó a ganar plata y ahora es socialdemócrata. Lo llamaban. Y no sé si voy a poder decir esto, pero a él le decían: oye, Sebastián, ¿no has pensado en... Después me dice el Vito Cosero, pero ¿has pensado en matar a tu hermano? A ese calibre, pues. Ahí, ¿por qué no le escondí el celular y le sacáis la cresta? Y mi hermano, siendo que una persona que en ese tiempo era bien radical, hasta a él le chocó eso. Porque iba a ver a su hermano que le estaban hablando mal de él, que a su hermano lo tenían con amenazas de muerte, que a su hermano lo tenían básicamente vetado simplemente por pensar distinto. Y sí, con mi hermano nos agarramos incluso a coscacho cuando teníamos que hablar de política, pero después de eso, listo, quien ganó se levanta y a seguir. Pero a él le chocó también. Claro, es que una cosa es la discusión de las ideas, podemos debatir ideas, pero de ahí a dar un paso y iniciar la violencia, ya la violencia física, verbal, estar amenazando de muerte, ya estamos avanzando en un nivel de violencia que en la juventud ahora se ve mucho. De hecho, el caso que pasó ahora del niñito de 12 años, los delincuentes son menores de edad, entonces la violencia ha ido escalando desde los años que tú dices que amenazaban a tu hermano. Claro, yo creo que eso fue ahí ya un punto de inflexión. Un punto de inflexión a ya abanderarme al 100% con esta causa, porque mientras otras personas estaban saqueando el país, haciendo barricadas, amenazando a las personas con que no le iban a dejar pasar si es que no se ponían a bailar en la calle, versus personas que tenían principios distintos del respeto hacia la institucionalidad, de respeto hacia el prójimo, de pese a pensar distinto, yo voy a defender tu libertad de expresión tanto como defendería la mía, y eso que estoy pensando distinto a ti. Exacto. Entonces, no había por dónde perderse, sino, ahí ya no solamente fue un tema de que me gustaban los modelos económicos de sociedad, sino ya después fue un tema ético, un tema moral. Una persona que llega a ese punto de intolerancia no es una persona mentalmente sana. Exacto. Y esos círculos están llenos de esa gente, entonces, como al final... fanáticos, no sé, algo así. Y al final, si te conviertes en los círculos, mejor cambia de círculo y ve con personas que te van a potenciar, personas que piensan como tú y personas que en el fondo también quieren hacer lo mejor para la sociedad.
Ahí ya me casé con el Partido Republicano porque siento que los principios y valores del Partido Republicano son el proyecto que tiene que puede levantar una región, que puede levantar un país. Sí, es Con los verdad. desafíos que tiene, pero ahí me casé con el Partido Oye, Republicano. ¿qué has aprendido en estos años de política? Ya llevas una carrera política, ¿qué has aprendido en estos años que desde que empezaste a participar en los WhatsApp a llegar a ser el presidente regional del partido, presidente nacional de la juventud también? Es un camino enorme en muy poquito tiempo. ¿Qué te ha dejado como experiencia esto? Yo pienso que las grandes experiencias que he tenido con el Partido Republicano han sido principalmente con las personas, principalmente con el cómo con los equipos humanos, con los grupos humanos. En política, a pesar de que no todo es ideas, no todo es estrategia, también es convivencia con otras personas que pueden pensar como tú, pueden convivir en tus mismos círculos, pero no necesariamente operan igual que tú. Y una de las cosas que aprendí con el tiempo en política, y espero que no se malinterprete, pero de alguna forma tienes que aprender un poco a desconfiar también. Porque hablándolo libremente, ya no soy presidente, así que voy a hablar con total libertad de estas cosas. Siento que en los partidos políticos hay mucha ambición de poder. Sí, Y es transversal de la persona que nunca lo tuvo, la que siempre lo tuvo, la que tiene recursos y la que no los tiene. Cuando llega la oportunidad de tener poder, de alguna forma deja entrever cómo es la naturaleza de esa persona. He tenido amigos que yo pensaba que eran sumamente leales hacia uno porque, no sé, empezamos juntos, empezamos en las mismas causas o uno los trae y de repente tienen un discurso distinto o un trato distinto contigo porque estás en la misma carrera que ellos. Cosa que de alguna forma uno que de verdad no tiene aspiraciones, me han ofrecido ser cobre, me han ofrecido ser concejal, la he rechazado porque yo he querido trabajar en el sector privado, estuve en ternas para ser CRM y al final tampoco tenía la necesidad de serlo porque yo estoy trabajando en el sector privado y no tengo la necesidad de trabajar en el sector público. Pero otras personas que a lo mejor sí ven en la política una forma de poder tener recursos, de poder tener fama, de poder tener dinero y cuando a veces tus acciones chocan con los intereses menores de esas personas, claro, ya de alguna forma tienes que tener cuidado con esas personas. Y una de las cosas que en política he aprendido es justamente a desconfiar, no de las ideas, sino de las personas. Sí. Porque el poder puede ser una persona de izquierda, puede ser una persona de derecha, de centro, etcétera, pero el poder genera algo transversal en las personas que terminan cambiando su comportamiento. Y es una de las grandes lecciones. Y la segunda lección es que a veces tú puedes ser el presidente regional de un partido, puedes ser el vicepresidente nacional de un partido, puedes ser, y al día siguiente puedes ser un militante, puedes ser el apoderado de mesa, puede ser un cargo medio, puede ser un cargo alto, bajo, entonces puedes estar en la cima, puedes estar abajo, puedes estar en medio, entonces la siguiente lección que me dio la política es que uno tiene que tener capacidad de reinventarse. Cuando dejé de ser presidente de la juventud, me gustaba mucho hacer videos en contenido en Instagram sobre ideas, sobre crecimiento personal, sobre economía. Cuando fui vicepresidente, después dejé de serlo, seguí participando en otras áreas, como la campaña, apoderado, etc. Y no significa que porque tú dejes de estar en un cargo, tu valía como militante o tu valía como persona para aportar a una colectividad deja de ser valiosa, es completamente valiosa, pero a veces las circunstancias no te dan simplemente para estar en cargos en el partido. Y eso se lo digo a todas las personas que a veces estaban aspirando cierto puesto o cierto escenario para ellos y de repente se da otro. Claro. Cosa que al final hay que tener primero, más que corregiría, más que ser desconfiado, es ser atento y no inocente. Porque las personas, todas tienen sus intereses. 2, ser adaptable, capacidad de reinventarse y ser resiliente, porque a veces puede llegar un golpe
que no porque una persona te traicionó o no porque un proyecto no te salió o no porque perdiste una campaña, te tienes que ir para la casa y salir y chao con el proyecto. Tienes que tener la capacidad de poder trascender sobre eso y poder continuar. Porque esas ideas, al final, si tú continúas perseverando, terminan de todas formas influyendo en las demás personas. Y por eso ganamos campañas, por eso tenemos en la bancada más grande de parlamentarios que es republicana, por eso tenemos el presidente ahora, Presidente, sí. que se salió del partido, pero viene a través de la plataforma del proyecto republicano. Eso yo creo que creo que lo que dices tienes toda razón, porque, bueno, es un poco autorreferente. En el tiempo de campaña, el fuego amigo era el que a mí me dolía, porque los ataques de otros lados como que da lo mismo, pero personas en las que uno confía, con las que has trabajado, con las que estás creciendo políticamente, y que sean estas personas las que ataquen, creo que eso es inesperado cuando no eres una persona política como de tiempo. Y lo otro que decías que era de esta cosa del personalismo, que finalmente a veces falta esa vocación de servicio público, que no importa si estás sirviendo desde la directiva como presidente o puedes estar sirviendo como militante, contactando otros militantes. Finalmente todo trabajo es importante, todo sirve porque la política es un engranaje, somos todos indispensables, pero tenemos que trabajar en diferentes lados. Y la humildad para poder recibir estos cargos o no cargos, pero siempre estar a disposición del proyecto político es súper importante, y yo creo que eso tú lo transmites. Yo creo que la gente que te sigue, te veo siempre muy activo en redes sociales, siempre mucho cariño que te escriben, y creo que transmites eso que estás diciendo. Creo que eres una persona como transparente, que se nota tu vocación de servicio público. Y quería preguntarte también, a propósito de esto de la transparencia, bueno, eres el republicano del momento porque ahora en la región hay un boom caótico de todo el partido republicano, de unos de la directiva que se bajaron, llegó un interventor. Cuéntame, ¿qué ha pasado con eso? Porque se ha dicho mucho, hay gente que ha tomado la bandera diciendo comunicados oficiales. Tú tuviste tu comunicado oficial que me gustó mucho, que fue algo muy cordial, bajándole como un poco el perfil a este tema como de peleas, pero cuéntame tú así en primera persona, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ocurrió este caos? ¿Por qué gente se bajó? ¿Gente que quiere ir en listas como buscando protagonismo? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que sabes, Connie, que el Partido Republicano está pasando por un periodo bien interesante, le voy a poner así la palabra, porque también se viene en agosto las elecciones internas. Entonces, trato un poco, porque además de que fue bastante, hace muy reciente todo esto, todavía tengo algunas conclusiones que sacar y darle hacer una vuelta de tuerca a algunas situaciones, pero a modo general, muchas personas pensaban que yo había renunciado a la presidencia del partido, que yo había entregado mi carta de renuncia y terminó la directiva. No, o sea, la directiva fue disuelta porque los estatutos del partido dice que cuando renuncian 3 miembros de la directiva, de 5, porque la directiva regional del Partido Republicano son 5, renuncian, queda automáticamente como renuncia masiva de la directiva y queda inmediatamente disuelta y vacante el organismo, que en este caso ¿Y tú sabías que esta parte de la directiva tenía conflictos graves como para dejar la directiva? Yo teníamos discrepancias de formas con algunos miembros de la directiva. Voy a ser justo, yo creo que tanto ellos como yo y como las diferentes facciones que se podría dar dentro del partido, yo creo que todos quieren lo mismo de alguna forma, quieren que a la región le vaya bien, quieren que que la marca pueda crecer. El tema es que a veces yo creo que el problema de fondo no es un tema de fondo, sino un tema de formas, de que hay diferentes prácticas dentro del partido que están actualmente haciendo gallito
en este momento. Está una corriente un poco más pragmática, una corriente que llega, es un poco más diplomática, un poco que entiende que a pesar de ser un partido de nueva derecha, tiene que convivir con los demás actores dentro de la política regional, empresarial, dentro de la política, convivir con Chile Vamos, incluso con partidos que no necesariamente son de derecha, porque somos gobierno. Eso es entendible. Y hay otra facción que podría decir que son más los doctrinarios, que son muy de nicho son muy de nicho, son muy de hablarle a su propia barra brava, y que el simple hecho de poder convivir con otro actor distinto ya es una transgresión a los principios del partido. Cosa que no en ninguna parte de los estatutos o en ninguna parte de los principios dice que hablar con otra persona o dialogar con otra persona o debatir con otra persona se ha transgredido uno de esos principios. Entonces hay una especie de rivalidad. Entonces las rivalidades entre estas prácticas después se personalizan en ciertos individuos. Entonces, claro, de alguna forma estos miembros que renunciaron tenían una discrepancia de forma porque se estaba conviviendo con parte de las facciones del partido que eran más pragmáticas, que eran más de llegar a acuerdos, que era más de ampliar un poco el espectro de la marca, una facción que es además un poco más ejecutiva. Entonces, y hay otros miembros que también, a pesar de que estamos en contra de la burocracia, pucha, que son burocráticos cuando uno quiere hacer una actividad, es como que tiene que pedirle permiso al mismo Papa para poder hacer algún tipo de actividad. Entonces, claro, las formas van chocando, y hay algún momento en donde ya las diferencias de opiniones pasan también ya a roces comunicacionales, y roces comunicacionales pasan netamente a fracturas en un equipo. Pero, ¿y eso tú lo veías venir? Porque yo como espectadora externa, yo veía la directiva de Republicanos súper unida. De hecho, bueno, cuando te conocí a ti, conocí a toda la directiva, eran súper unidos, tenían un súper fiato, todas las actividades estaban juntos, se veía una súper buena onda, y de pronto nos enteramos por la prensa que la directiva se había fracturado y que se había ido a la mitad de la directiva y que estaba la directiva disuelta. Entonces se veía venir un choque tan grande, porque una cosa es discrepar en ideas o en formas con los amigos, con los compañeros de partido, y otra cosa ya es una fractura tal que la directiva se baje y se disuelva una directiva regional. Yo de alguna forma la veía venir, era como un punto que venía, pero yo pensaba que venía un paso más lento. El tema del partido y por qué pasó esto es porque existe la mala costumbre o la mala forma de clasificar a personas o propósitos o intenciones de acuerdo con quién te juntas o quién no te juntas. Y eso yo creo que terminó de alguna forma pesando en lo que es la directiva regional, porque al final una directiva regional también es la expresión de cómo se está desenvolviendo la militancia. Sí. Entonces, no, que este Pepito se está juntando con Pepito 2 y no se me ocurrió otro nombre, pero, y al final, como Pepito se junta con este, entonces este ya no es de confianza, entonces para afuera. Entonces esta persona ya no nos está pescando, entonces vamos a tener que mandarle amonestaciones. Ya, pero el tema es que no se dan cuenta que en política tenemos que trabajar con todos. No podemos dejar de fuera a una facción de las personas simplemente porque te caen mal, o porque no son antiguos, o porque no cumplen con las condiciones que la persona que tiene esa postura entran. Yo creo que eso terminó por disolver a la directiva, y no solamente a la directiva, sino parte importante, se generó una fractura. Entonces yo creo que el desafío que está pasando ahora el Partido Republicano es poder reconstruir esos roces, poder llegar de alguna forma a reencontrarse con esta nueva etapa que se viene dentro del Partido Republicano.
y de momento es como una noticia en desarrollo porque Sí. esto todavía está ocurriendo. Desde mi lado yo ya declaré, incluso salió en prensa, de que yo no me voy a postular ni a directiva ni a consejo, porque mi rol ahora va a ser desde otra línea, va a ser más apoyando, más un poco asesorando a algunas personas, pero yo de alguna forma yo trabajo con quien quiera el bien común y el bien superior de la región. Claro. Eso yo creo que es lo más Y importante. en eso, ¿qué crees que, para dónde va la región? ¿Cómo es tu diagnóstico de a dónde va la región en este momento? Porque tenemos una fractura en Partido Republicano, hay un, un oficialismo, un conglomerado, pero que no es en verdad conglomerado, en verdad es el Partido Republicano con algunos aliados, pero que tampoco tienen una unión, es como todo un pacto de palabra. ¿Cómo ves tú esto en la región? Yo veo que los partidos como los partidos oficialistas están empezando a poner de acuerdo de cómo operar políticamente. Eh, si bien los partidos desde que ganó José Antonio Cast, el presidente Cast, en la primera vuelta, de ahí se generó una especie de mesa de trabajo donde estaban todos los partidos, la Unión, la UDI, Renovación Nacional, Evópolis, Demócratas, también teníamos a Social Cristianos, que ahora son Cristianos por Chile, y trabajamos de alguna forma en una mesa donde trabajábamos todos. El tema es que esa mesa de alguna forma se trabajó solamente con la lógica partidista, pero en la oposición, en el oficialismo siento que es una mala forma en cómo se opera de distinguir a las autoridades políticas, senadores, gobernador y las autoridades de partido, que son más que autoridades, son dirigentes de partido, que tienen cierta influencia en las personas, en la opinión pública. Y por mucho tiempo que empezó el gobierno hasta hace poco, que creo que se dio hace poco el comité político, pasó mucho tiempo para que estos dos actores se pudieran convivir. Yo pienso que nosotros, para que nos vaya bien en la región, tiene que haber convivencia entre todos, tenemos que tener cierta unidad. No puedo decir, no, yo no voy a trabajar con el senador tanto porque no me cae bien, o yo no puedo trabajar con esto porque en las internas me ganó y yo no quiero esto porque me cae mal esta persona, o yo porque esta no me dio un cargo, porque esta no me dio trabajo, porque o sea, al final hay excusas para no poder trabajar con las personas, hay de sobra, pero pareciera que las excusas para poder trabajar unidos parece que se la guardan bien, ya saben qué temas querrán ellos hacer. Pues, entonces, nos vamos a una pausa y volvemos. Hola, volvemos de la pausa y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajito, las redes de Brian, y también mis redes sociales. Bueno, seguimos con esta conversación que hemos tenido con Brian, que ha sido súper entretenida. Y volviendo al tema regional, ¿qué nota le pones al cómo ha estado la gestión regional en este periodo? O, ¿cuál es tu opinión en el fondo, una opinión global? A ver, si fuera del 1 al 7 estamos hablando, ¿cierto? Sí, claro. Yo le daría que se está ganando un 5-8. Bien, buena nota. Un 5-8, o sea, Expláyate un poco en ese es que, 5-8. a ver, las personas piensan que, y es para ser justo, obviamente, con el gobierno regional y con el gobierno central, el gobierno ha hecho muchas cosas buenas, ha estado haciendo un despliegue territorial con respecto al tema de seguridad increíble con lo que está haciendo el ministro Rao, han hecho políticas para impulsar el tema de un poco de la salud fiscal que está haciendo el ministro Quirós, están haciendo, no sé, y esto lo hablaba en unos videos con que yo lo estaba exponiendo, una profundización al mercado de capitales también, una baja a los impuestos para las empresas, y también un montón de beneficios sociales que está haciendo a través de desarrollo social la ministra Wolf. Entonces, yo pienso que cuando eso llega a la región de Coquimbo, también han hecho muchas buenas
gestiones los diferentes Ceremi. María José Duarte con el tema del despliegue territorial que ha hecho en seguridad, la muy buena transmisión de las ideas del gobierno que está haciendo el vocero de gobierno Darwin Cortés, el trabajo que está haciendo con articulando los diferentes actores, el Ceremi de Economía Martín Argaluza, lo ha hecho sumamente bien, cosas que los vemos constantemente. El tema es que es netamente un tema comunicacional que de alguna forma no está llegando a las personas que tiene que llegarles, porque a nosotros que nos gusta la política, claro, vemos al delegado presidencial que se despliega en todas partes, pero porque nosotros lo seguimos. Vemos al vocero, vemos a los seremi que están desplegados y los vemos todos los días haciendo cosas, todos los días haciendo gestiones, firmando convenios, aperturando, no sé, para el tema de vivienda. Pero es verdad, están trabajando todo el día, la agenda llena a full. A full. El tema es que eso de alguna forma no está llegando a las personas que tiene que llegar, y obviamente cuando hay un vacío comunicacional eso da pie para que se den las narrativas de la oposición. Por eso el tema de lo que ha pasado con el tema de los niños haitianos, por ejemplo, el tema que ha pasado con que han preferido 1000 veces amplificar el tema de la discusión que tuvo el presidente Kast, en vez de estar hablando de la reforma para el plan de reconstrucción nacional, que es bajar los impuestos, generar mayor dinamismo a la economía, dar mayores facilidades en el tema de la permisología, cosas que, claro, para la persona de pie no es tan sexy, por así decirlo, esa discusión, pero que de alguna forma, si eso se lleva a la práctica y se concreta, no tienen ni idea el beneficio social que puede generar a las familias que puedan tener empleo, que puedan generar mayores ingresos para las familias. Porque la lógica es la siguiente: una economía que invierte genera empleo, una economía que genera empleo genera familias que tienen recursos, y las familias que te generan recursos pueden subsanar sus carencias económicas, pueden tener comprar su propia casa, la casa propia, mejorar las pensiones también. Pero es más, ¿cómo decirlo?, entretenido mediáticamente ver cómo el presidente se agarra con un chico a lo que está haciendo actualmente de impulsar en el Parlamento el plan de reconstrucción. Yo siento que y el 5859 no, 5-8, no, es que no es un tema de ellos, sino yo creo que por tema de gestión propia yo creo que se sacarían un 7. Pero en tema de materia comunicacional hay mucho todavía. Un promedio hace que llegue al 5-8. Hay que buscar de alguna forma una manera de poder amplificar la actividad que han estado haciendo, porque sí han estado haciendo muchas cosas, todos los días hablando del tema del cupón de gas, del tema del subsidio para la pesca. Entonces, pero es como te dije, y reitero, es mucho más fácil echarle la culpa al gobierno de por qué pasó en el trecho de Hormuz, Israel le tiró una bomba al Líbano, pensando que José Antonio Cast tuviera culpa con respecto a eso, y por eso sube el petróleo, y por eso sube la benzina. O sea, las narrativas están ahí. Yo creo que nos falta todavía tener una maquinaria potente para poder combatir narrativas que no son. Porque la izquierda trabaja mucho con la falacia del hombre de paja. Al final, el hombre de paja construye una idea pensando que está atacando a alguien, pero no está atacando a ese alguien, está atacando a la concepción y a la imagen de lo que se está vendiendo. Entonces, a esto se le pega a este hombre de paja, no le estás pegando a la idea, o le estás pegando a la imagen que generó y que queda en el subconsciente de las personas. Entonces, yo creo que es el desafío, porque yo todavía no veo esa fortaleza o esa como ofensiva comunicacional por parte del gobierno, y tampoco lo veo a nivel regional. Sí, es verdad lo que tú dices, porque me pasa mucho que la narrativa izquierda, como discurso que tienen es súper atractivo, hablan en simple, mientras que la derecha llega con paper, llega con informes, con números, te hablan del PIB, de impuestos, y muchas veces la gente en la casa no tiene idea de lo que le están hablando. Creo que hace falta un traductor que te hable en simple y que te diga, oye, mira, esto pasa con el PIB, esto pasa si suben o bajan los impuestos, porque
se habla mucho de que hoy le van a bajar los impuestos a los súper ricos y los pobres les suben los impuestos, pero no saben que el pobre termina pagando todo, le pasan un bono y le sacan la plata de ese bono, de la plata de su bolsillo, entonces están como sacando plata de un lado para dársela a ellos mismos. Es una cosa que necesita como una explicación más sencilla, y creo que eso nos falta como derecha. No, yo agregaría que la prensa también tiene mucho pito que tocar en todo esto, porque claro, las cosas buenas no tienen la difusión que se merecen, y las cosas no tan buenas, como la disolución de la directiva del Partido Republicano, como, no sé, como la entre comillas, pseudo pelea que se dio con Renovación Nacional, la UDI y el delegado presidencial sobre el tema del comité político. O sea, tenemos no sé, si son 10 minutos, tenemos 2 minutos con suerte sobre las buenas gestiones que ha hecho el gobierno, y después tenemos los 8 minutos hablando de cómo los partidos políticos están peleando con el delegado. O sea, sí, entonces yo aquí muchas veces, claro, hay verdades, pero también los medios de alguna forma buscan generar realidades, que ni siquiera son realidades, son perspectivas. Sí, entonces están constantemente generando una perspectiva de conflicto, que efectivamente los partidos políticos tienen roce porque es inevitablemente la naturaleza humana en los proyectos colectivos, pero eso llevarlo como una realidad ya general, como una realidad casi frecuente, yo pienso que es un error, y es algo completamente adrede que hacen los medios de comunicación actualmente. Buscan la cuña sabrosa, y que es más sabroso que la pelea. Sí, es verdad. A mí me pasó que cuando vi las noticias de el diputado Manucheri peleando con la primera dama porque no estaba con mascarilla sirviendo el plato de comida, fue como, es broma que en Noticia Nacional estábamos hablando de que la primera dama fue a servir un plato. Inoficioso total, en vez de estar como preocupado de los niños haitianos, por ejemplo, pensando en una mascarilla. Bueno, pero ahora ya cerrando el programa, quiero hacerte algunas preguntas cortitas y que me vayas respondiendo así, súper corto. Ok. Lo primero que se te venga a la mente. Ya. ¿La Serena o Coquimbo? La Serena. Una cosa que nadie sabe de ti. Creo que ya me funaste con respecto a eso, pero me gusta mucho tocar guitarra, sé tocar guitarra, bajo, me gustan mucho los instrumentos de cuerda. Tengo mi lado músico, que antes lo mostraba mucho, tocaba harto flamenco en su tiempo, entonces tengo esa parte artística también. Oye, mira qué interesante. Yo antes, en mis años mozos, era bailadora, como que voy a bailar flamenco o algo ahí. Podríamos hacer algún día una colaboración. Sí. Algo que estés leyendo ahora, viendo, escuchando una serie o no sé, algo que nos recomiendes y que le recomiendes a todos nuestros seguidores. Para la parte política, estoy nuevamente dándole vuelta a la economía austriaca, y que no me reten de la parte más gremialista del partido, pero me encanta la economía austriaca, por ser el Partido Republicano es más liberal clásico. Pero Camino de servidumbre de Friedrich Hayek, por ejemplo, yo también estoy leyendo ese libro ahora. Muy bueno, muy bueno. Sí. Y otro libro que más como de crecimiento personal es Meditaciones de Marco Aurelio, o Las 10 lecciones de la vida de Jordan Peterson. Muy bueno, que ahí ya Jordan Peterson en ese último libro ya no se te extrapola un poco del concepto político o de las ideas, sino te habla más directamente de las lecciones o el crecimiento personal, o sea, de cómo despertar un poco la conciencia, por lo menos darte una perspectiva distinta de las adversidades que de repente pueden haber en la vida, que es sumamente interesante. ¿Y una serie o alguna película? No, serie. Algo más liviano, algo más claro, para reírse, no sé. No, yo generalmente escucho podcast, me gusta mucho escucho mucho a Ledo Caroe también. Escucho el podcast que tienen ahí en Spotify, Tomás va a morir, me gusta harto. Sí, es un pensamiento bien progresista, pero me jodo la risa con lo que escucho. Y para la hora del té, ¿algo dulce o algo salado? Salado. Totalmente salado. Huevos con palta. Ay, qué rico. Y lo último, ¿quién sería tu próxima invitada al podcast de la Connie?
Tengo varias mujeres que son sumamente potentes. No sé, estaba pensando en Gloria Paredes o la ex Seremi de Justicia Alejandra Ballovino, no sé, la core de Belén Auger. Hay varias, así que voy a dejar esas tres Ya, alternativas. me gustan, todas son súper simpáticas. Sí. Bueno, y con esto estamos cerrando con nuestro invitado de lujo que tuvimos el día de hoy. Qué rico poder haber conversado contigo ya no solo un tema político, sino también un tema más personal y más buena onda. Sacarte un poco del tema, sacarte de la primera línea, la línea de fuego en la que estás ahora y llevarte un poco más a la persona. Muchas gracias por recibir nuestra invitación y nos vamos a seguir viendo y trabajando juntos, espero, en el futuro. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, van a aparecer aquí abajito, suscríbanse, denle clic a la campanita para que vean todas las cosas que vamos a estar subiendo, las redes de Brian, y un gran abrazo. Chao, chao.